agradecer, la verdad, al Colegio de Médicos, al foro, la posibilidad que me ofrece para poder plantearles alguna cuestión relacionada con el cuidado de los ancianos. La verdad es que yo tenía la tentación de, cuando iba viniendo aquí, que no sabía de qué iba o de quién iba a hablar exactamente. Incluso si, de hecho he caído en la tentación, estoy cayendo. Si venía a hablar de mí, de nosotros, de una gran parte de lo que estamos aquí con cierta edad, de alguien hacia el fondo de la estancia que tiene una edad más jóvenes, la verdad es que uno al final no sabe muy bien exactamente de qué está hablando cuando está hablando o de ancianos, y yo al final voy a hablar de ellos, pero entre ellos ya, de alguna manera, y con el título ese que llevaba la charla de panorama actual en el cuidado de los ancianos, podemos incluirnos unos cuantos. Yo que estoy, aquí me subo un poco más arriba, me oriento mejor, yo que estoy ya casi al fin de mi carrera profesional, desde el punto de vista de mi época de jubilación, y estoy a punto de llegar a los 65 años en pocos meses, es posible que de la perspectiva de mis nietos, yo ya soy un anciano. Si vamos para mi madre, 87 años, buen estado general, independiente para actividades de vida diaria a todos los niveles, soy un niño, o por lo menos un chaval. Quiero decir con esto que la perspectiva, en este sentido, genera alguna dificultad en cuanto al planteamiento de lo que es eso de llamarnos o de llamarse anciano y el condicionante que cada uno tenemos nosotros de sentirnos como tal. Es verdad que si uno se plantea todas las cuestiones relacionadas con lo que supone el hecho de que la esperanza de vida en nuestro país y en el año 18 es la que ven ahí señalada, 80 años en los hombres, 85 en las mujeres al nacimiento, y si nos planteamos que a los 65 años la esperanza de vida es la que también ven ahí, 19 años, 23 para las mujeres, y alguna proyección posterior de hacia dónde vamos, es decir, al año 2033, esa estimación de proyección que están oyendo o estamos oyendo en las semanas previas comentar con cierta frecuencia, fíjense ustedes o fijaros vosotros hasta dónde podemos llegar y hacia dónde vamos. Esta gráfica que se lo cuente por lo didáctica y por lo precisa en cuanto al contenido de lo que dice, y simplemente levantándonos a 1991. En 1991 yo ya llevaba en el ejercicio de mi profesión pues más de 15 años. Esa esperanza de vida se va prolongando y además esa esperanza de los 75 años sigue prolongándose, manteniendo esa diferencia en cuanto al género que queda señalada en esas imágenes, pero que, y pienso que sea difícil, por lo menos en el año al que al final se menciona ahí, que se vayan acercando. Si nos planteamos el hecho de los muy mayores en edad, de aquellos que ya sobrepasan los 80 años, fíjense ustedes en esas imágenes, que la proyección y la evolución de la población también, en este caso, tomada desde principios del siglo XX, la población de personas muy mayores se va incrementando. Y esa población de personas muy mayores tiene la tendencia creciente y además con unas circunstancias y en este momento de irreversibilidad en cuanto a la proyección. Un matiz. Estamos hablando de esperanza de vida. Y estamos de esperanza de vida a la que tenemos que añadir el hecho de lo de la en buena salud. En buena salud puede tener unos aproximaciones, un acercamiento diferente, pero nos podemos plantear el hecho de aproximación a la dependencia, a la discapacidad, al hecho de que, si tienen en cuenta lo que pone en la última línea, aproximadamente el porcentaje de años en buena salud con respecto a la esperanza de vida es el 80% de nuestra vida, en líneas generales. Cuando llegamos a los 65 años, esta proyección de buena salud a esta edad ya se va delimitando en unas proporciones inferiores. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablemos de esperanza de vida, pero hablemos de esperanza de vida libre de dependencia, libre de incapacidad, con todos los matices que eso supone en el planteamiento de estrategias adelantadas a lo que tenemos que afrontar de cara al futuro, que para mí
está muy cercano, pero que ha sido siempre, o por lo menos casi parecido, en los últimos 20 años. Una cifra concreta sobre nuestra comunidad autónoma. Mayores de 85 años, en este momento, lo ven en la última línea, en Aragón, en este momento hay 53.000 aragoneses. Pero en la línea más arriba, de 65 a 84, fíjense la proporción de hombres y mujeres que hay, con una certeza no transmitida a la imagen. Más de la mitad tienen 75 años de ese grupo de edad. Quiero decirles con esto que estas circunstancias relacionadas con el hecho del envejecimiento poblacional, el aumento progresivo del envejecimiento poblacional, es una de las causas fundamentales de algunos de los problemas que se están planteando en este siglo XXI, del cual ya llevamos 18 años transcurridos. Pero claro, cuando hablamos de ancianos, y empiezo diciendo algo en esta dirección, la visión y la perspectiva de qué tipo de ancianos son de los que estamos hablando tiene alguna característica que hay que considerarla como peculiar. Porque pasar el itinerario ese de estar bien, a estar enfermo, a tener las características de fragilidad y de ser dependiente, tiene una serie de condiciones que posiblemente no son las mismas, con seguridad, a igual edad, para cada uno de nosotros. Hay un ejemplo claro que yo trato de inculcar y poner a los alumnos de tercero cuando me vienen o cuando nos vienen estas prácticas en el hospital, de poner al lado los listados de diagnósticos de dos personas, de dos pacientes de alrededor de 75-80 años, un poco menos, un poco más, y les digo, mirad, este es diabético, tiene una cardiopatía isquémica, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene una artrosis del hombro, tiene una depresión reactiva producida por un evento familiar y además tiene algún ataque de gota de vez en cuando. Y está jugando al tenis conmigo los sábados. Y aquí tengo a otro paciente que se llama igual y que tiene su diabetes, su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su poliartrosis, su ataque de gota, y ese está en una silla de ruedas y posiblemente tiene un plan de atención totalmente diferente. A situaciones de edad similares, a comorbilidades parecidas, hay una cuestión que desde el punto de vista geriátrico lo hemos tenido siempre claro, que es la edad funcional, la repercusión que produce la enfermedad, las enfermedades en las personas, que es diferente y que puede plantear que desde la perspectiva de lejanía de un listado de diagnósticos, sin acercarse a lo que supone el hecho de evaluación funcional, nos vamos a equivocar en el planteamiento de la intervención a tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta tabla, en la cual aparecen tres grupos de pacientes que ponemos ancianos y que ponemos edad avanzada y no decimos cuál es su edad, nos podemos encontrar en la columna de la izquierda a estos ancianos que pueden tener cualquier edad, desde los 65 hasta los 90 y tantos, con una edad avanzada, sin enfermedades relevantes o con enfermedades de relevancia que no les genera grandes problemas, que son independientes para la vida diaria, que no tienen una sensación de planteamiento de dificultades en el comportamiento con cualquier proceso. Y a la derecha nos encontramos en una columna en la cual podemos tener también personas no tan mayores con los mismos problemas, pero con un grado de dependencia importante. Hacia la derecha, seguramente, con certeza tendremos a los más mayores, pero nos vamos a encontrar personas mayores en muy buenas condiciones en la franja izquierda y en la del medio, donde la necesidad de intervenir es trascendente. Por eso, en la línea de la mayor ortodoxia del comportamiento de un geriatra al uso, no podemos dejar de mantener y de manifestar que el hecho de que no solo los geriatras, sino cualquier tipo de pasión profesional que tenga en cuenta estas cuestiones de las que estoy hablando, el plantear que trabajar con las personas mayores de un punto de vista en el cual tengamos en cuenta una serie de variables sin las cuales nos podemos equivocar en lo que hay que hacer, es decir, el estado funcional, las revisiones de los medicamentos, el estado nutricional, la función cognitiva, el soporte psicológico, el soporte social, el estado psicológico, una serie de variables que todas aisladas no nos van a permitir aproximarnos a los problemas de una manera
objetiva y va a ser siempre imprecisa, totalmente fuera de contexto y no vamos a resolver problemas. Por eso la participación interdisciplinar, que alguna vez no tiene por qué hacerlas más de una persona, pero que fundamentalmente y cuando se hace bien tiene que estar hecho por un equipo que nos permita tener un análisis de estas circunstancias de una manera concreta, las cosas funcionarán algo mejor. Y desde esta perspectiva entro a comentar algunos de los problemas que nos podemos plantear en relación con ese perfil de anciano más difícil de manejar, con más necesidades en cuanto a fragilidad, y al cual me referiré al final cuando vamos a hablar del problema de maltrato, y que se vincula con los conflictos éticos que nos podemos encontrar desde las personas mayores sin poner en este momento ninguna condición, pero teniendo en cuenta que cuando estamos hablando de personas mayores y en un entorno geriátrico, en un entorno más amplio, estamos hablando fundamentalmente de un grupo determinado de personas mayores, que probablemente no es el que estamos en este momento aquí reunidos, pero que vamos a tener los problemas a los cuales me estoy refiriendo dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, y que si no se afronta de una perspectiva global e interdisciplinar, el fracaso está garantizado, como de alguna manera podemos verlo en determinadas circunstancias y puntualmente en el día a día, ¿no? Por eso cuando planteamos todas estas cuestiones con las personas mayores, entre comillas, a las cuales procuro aludir con más fijación, el tema del abuso y del maltrato entra dentro de lo que podemos considerar un problema relacionado con los conflictos de bioética y en este caso con el principio de no maleficencia. Fíjense ustedes ahí, o fijaros ahí cuando comento el abuso y el maltrato, la adecuación del esfuerzo terapéutico, las medidas desproporcionadas, los cuidados paliativos, serían circunstancias relacionadas con posibilidad de conflicto que lesionan un principio de bioética clásico como es el de la no maleficencia. Si nos vamos abajo, a la parte de abajo, cuando hablamos del principio de justicia y hablamos del tema de la discriminación, probablemente en el debate, no sé si plantearé, la pregunta me la plantearán de si a mí me parece que los ancianos, qué tipo de ancianos tienen cierto grado de discriminación, o si algunos de los que están aquí, personas mayores, se sienten discriminadas, o si las personas jóvenes que están al fondo, estudiantes, piensan que sus ancianos familiares o cercanos se encuentran discriminados, si tenemos esa sensación en que los recursos y la accesibilidad se están dando con cierta ecuanimidad. Estas cuestiones están vinculadas con el principio de justicia y podemos también tener en cuenta que podemos estar en esa dirección planteando un conflicto ético. No digo nada con respecto al tema de la autonomía, el principio de autonomía, la información, la privacidad, la confidencialidad, las voluntades anticipadas, la competencia para tomar decisiones. Me he atrevido a poner entrecomillado porque no he encontrado, y lo siento, porque yo soy un plagiador neto, pero con referencias bibliográficas concretas y citadas de personas que merecen credibilidad y a las cuales hay que citar, pero casualmente esta frase de abajo no he encontrado quién la ha desarrollado y la he puesto entre comillas porque me interesaba hacer una lectura para que ustedes la leyeran. Desde el discurso moral, nadie niega este respeto a las personas mayores. Sin embargo, la realidad señala que están más tuteladas que respetadas, más dirigidas que orientadas y más sometidas a nuestros intereses que estimulados por nuestros cuidados. Insisto, en el colectivo de personas mayores nos podemos encontrar gran heterogeneidad y probablemente a los que estamos refiriéndonos nosotros, los geriatras, y posiblemente muchos que estamos aquí, estarán representados en menor o mayor proporción en la población, pero están ahí y son los que más están sometidos al riesgo de problemas en los cuales el conflicto ético lo tenemos presente. Es cierto, y terminaré probablemente con este tema en relación con el principio de beneficencia, que el buen comportamiento profesional, el hecho de que tengamos un comportamiento desde el punto de vista profesional adecuado, que estemos formados, que tenemos conocimientos, que tratemos de acercarnos a las características de un buen profesional con respecto a la atención de las personas mayores, previene el hecho de que pueda haber problema de maltrato desde la orientación a la que puedo estar aludiendo en este momento desde una manera solapada y luego a lo mejor un poco más directa, ¿no? El no ser maleficente no significa ser un buen profesional, pero el hecho de que acerquemos las características del buen profesional
a la atención a la que estamos aludiendo puede ser beneficiosa a la hora de prevenir alguno de estos problemas. Ha adelantado el profesor Cía, el doctor Cía, datos tradicionales. ¿Qué quiere decir que les diga sobre este tema? A lo mejor en el coloquio alguien me lo pregunta. Es verdad que este tema no es de ahora. Este tema se recorre la bibliografía, la realidad del día a día, desde los 40 años que yo llevo trabajando siempre con personas mayores. El hecho de que se plantee datos de prevalencia del 12%, el hecho de que hablemos de maltrato, y lo he subrayado en amarillo, con una definición que proviene de la Declaración de Toronto y de alguna manera matizada, como el maltrato al mayor es un acto único o reiterado u omisión que causa daño o aflicción y que se produce en cualquier relación donde exista una expectativa de confianza. Esa es la definición, iba a decir, pura y dura de lo que viene definido como maltrato. Es verdad que, insisto, a lo largo del tiempo tenemos suficientes datos de alguna manera contrastados sobre que el problema del maltrato ha sido, y ojalá siga siendo lo menos posible, una realidad oculta. Y digo oculta porque es probable que el hecho de que se detecten no vaya seguido en muchas ocasiones de problemas concretos en cuanto a intervenciones, y que la sospecha, el quedarse en la sospecha, esté más cercano a la realidad en muchas ocasiones que el hecho de que esa detección pueda ir seguida de alguna intervención. Es verdad que en el Comité de Ética e Extinción del Sector 1 surgió la iniciativa de una de las compañeras que trasladó al Comité de Bioética de Aragón para que, dadas las circunstancias, desde el Comité de Bioética de Aragón se propusieron unas recomendaciones, como así fueron, al Gobierno de Aragón para poner en marcha alguna iniciativa que en alguna medida podía estar ya iniciada con respecto a este tema. Algún protocolo de actuación para detectar e intervenir en situaciones de maltrato. Claro, esto no nos supone ninguna cuestión novedosa cuando vemos que la OMS tradicionalmente ya ha hecho mención a la Unión Europea, al profesor Cía, pero la Organización Mundial de la Salud, con ese paraguas en el que plantea para todo el mundo circunstancias relacionadas con distintos temas, también nos coloca un día para el maltrato en la vejez. Toma de conciencia el 15 de junio de todos los años. Y plantea a nivel mundial circunstancias como el hecho de que se produzca envejecimiento poblacional va a aumentar el número de tasas de maltrato. El envejecimiento poblacional habla de ese dato y lo manifiesta de una manera tan radical. Y por eso distintas estrategias, desde el año 2012, deben estar dando sus frutos, lo desconozco, sinceramente, en cuanto al hecho de que estemos en el camino adecuado para que las propuestas se van implementando. Cuestiones que mantiene directamente en este informe. Las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos residentes en las instituciones que los que están en la comunidad. Motivo de reflexión. El maltrato de las personas mayores puede llevar graves lesiones físicas y consecuencias, y se insiste en el aumento del problema del envejecimiento y que, como va a aumentar la población en determinadas áreas de su influencia más que con otras, esto lo tengamos en cuenta. Esta fase de los factores de riesgo de maltrato es lo fundamental si queremos intervenir y queremos hacer una estrategia de anticipación a los problemas. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores individuales que tienden a que se produzca la mala salud física y mental de la víctima y los trastornos mentales y abuso del alcohol y sustancias psicotrópicas en el caso del agresor. El compartir la vivienda cuando el agresor depende de la persona mayor, o problemas comunitarios, aislamiento social, falta de apoyo, tremendo campo de intervención en el cual la prevención es un elemento imprescindible para que todo esto funcione. En esta fase, más condiciones que plantea la Organización Mundial de la Salud, de que quienes están más representados entre los como tributarios, no me gusta la palabra, más bien que van a sufrir el maltrato. Personas mayores, los más frágiles, los más débiles y los más dependientes.
circunstancias como el debilitamiento de los vínculos entre las generaciones, cuestiones de sistemas sucesorios, derechos de tierras. Ahora un comentario cuando hablamos de los factores, de los indicadores de riesgo, que afectan a la distribución del poder en las familias, la violación de parejas jóvenes que dejan a los padres ancianos solos en sociedades en las que tradicionalmente los hijos se han ocupado de cuidar, la falta de fondos. Y a nivel institucional, los datos que marca la Organización Mundial de la Salud como más probable para que se produzca maltrato, dice los niveles de atención sanitaria, servicios sociales y centros sociales que no son adecuados. Cuando el personal está mal formado y mal remunerado, soporta una carga de trabajo excesiva, el entorno físico es deficiente y las normas favorecen más los intereses del centro institucional que la de los residentes. Quizá haya que empezar por aquí. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ya en el año 2011, luego tiene otro decálogo publicado hacia el 2016, planteó una propuesta optimista de intentar bajar en la línea de plantear algunos escenarios favorables para manejar el adelantarse a estos problemas. La tienen accesible en la página de la Sociedad Española de Geriatría y es en todo su desarrollo. Y plantea escenarios distintos, porque es verdad que las personas mayores están implicadas, imbricadas y metidas en cualquier entorno social, en todos los entornos. Y el planteamiento lo diseccionan de tal manera que plantean iniciativas en distintos escenarios: familia, la ciudad, en el centro de salud, en la visita domiciliaria, de la que diré alguna cosa después, en el hospital, en el centro de día, en una residencia. Distintas estrategias que plantean el hecho de que podemos adelantarnos a los acontecimientos. Hay que adelantarse a los acontecimientos en la sospecha del maltrato. En esta guía plantean cuestiones tan elementales desde el punto de vista del que alguien empieza a considerarse por lo menos gerontolescente, en la terminología de la que habla Calache. Calache es un brasileño líder del envejecimiento y habla de que él es gerontolescente, tratando de plantear el hecho de que a partir de una determinada edad, los 58 años entramos, 60 años ya entramos en esta fase, el hecho de que a uno lo respeten, de que lo traten como a cualquier otra persona adulta, el hecho de que tengan afecto, de que sean tenidos en cuenta y de que la práctica profesional a la que acceden entre en que el que la tenga su conocimiento y competencia acreditado. Y esta imagen que me acompaña desde los años 80 y que he sopesado siempre en el momento reciente en el que nos movemos en cuanto a el tema de la privacidad, la confidencialidad. Esta fotografía apareció en una revista que los más veteranos reconocerán, una revista extraordinaria que era Jano, revista de Medicina, Ciencia y Humanidades. Empezó en los años 70 y terminó su etapa en el año 2011. Esta imagen la guardé en aquella época de 1984, creo que era, y es del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Esta imagen traslada, desde un punto de vista de imagen y como herramienta docente, en el fiel de la balanza de plantear y mantenerla cuando la utilizo para decir cuestiones que ponen de manifiesto y con las que se puede trabajar distintos problemas de conflicto ético solamente con esta imagen. Solamente con ella. Y lo que sí que uno está convencido, y nuestra función es convencer a los demás, de que si a esta pareja de matrimonio en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona del año 80 no se trabaja desde un punto de vista interdisciplinar y desde una aproximación como la que ven ustedes allí, el fracaso seguramente será una realidad. Entonces esto conviene que lo tengamos en cuenta, porque cuando hablemos de maltrato, el hecho de tomar una decisión absoluta de detectar un maltrato sin una visión un poco global del problema y sin una aproximación interdisciplinar de más de una persona con conocimiento, nos podemos equivocar, sobre todo en determinadas cuestiones. Acabaré con esto sobre que el principio de eficiencia es un factor de prevención, pero la sospecha de maltrato viene reflejada por una serie de indicadores tremendamente prolija, y a la cual quizá el hecho de lo físico, lo sexual, lo psicológico, no dejaría de ser lo más cruel y lo que más fácilmente se puede detectar y pueda ser sometido a alguna decisión
vamos a decir, drástica, pero la parte de la derecha querría que leyeran algunas de las cuestiones que plantean en un colectivo en el cual la doctora Lázaro y la doctora Fernández del Hospital San Carlos, compañeros geriatras, que proponían como negligencia y abandono, y si leemos a partir de la quinta, úlceras por presión, malnutrición, deshidratación, enfermedades no tratadas, mal cumplimiento terapéutico, medicación excesiva o insuficiente, dejar sola a una persona en un hospital o centro sanitario, dejar sola durante largo tiempo a una persona mayor impedida. Son circunstancias en las cuales el hecho de que uno pueda plantear el maltrato unido exclusivamente a un factor de sospecha, hay que tenerlo muy claro para poderlo determinar sin haberse aproximado a las circunstancias de la familia, del apoyo que se le ha dado desde todos los entornos, de las cuestiones que han podido plantearse de aplicación de distintas formas para poder favorecer o para poder evitar esto. Y luego, en cuanto al económico y material, si leen ustedes un poco algunas cosas de las que pone ahí, firmas falsificadas, movimientos sospechosos atípicos en las cuentas no justificadas, en la práctica diaria, cuando a la consulta nos llega un paciente con un deterioro cognitivo leve acompañado y empezamos a plantear trastornos de conducta en una visita de 20 minutos y tenemos que tratar de dirimir si estamos en presencia de una idea delirante o de una realidad sobre un tema en el cual la aproximación exige más conocimiento, más participación, otros estamentos, también nos podemos equivocar. Por eso quiero decir con esto que los casos de sospecha están ahí y son sometidos cada día por parte de muchos profesionales a alguna aproximación no siempre fácil y en la que la duda genera conflictos de distinto tipo, ¿no? ¿Qué les voy a decir de herramientas para cribar maltrato? No se pueden imaginar las que hay, pero no aplicamos ninguna, o no podemos aplicar ninguna, o es difícil que las podemos aplicar desde la cuestión de la visita en el hospital, en el entorno de primaria, pues tampoco es sencillo aproximarnos a esta cuestión. La Asociación Médica Americana plantea preguntas como estas a una persona mayor en concreto. ¿Alguien le ha hecho daño en casa? ¿Tiene miedo a alguna de las personas que viven con usted? ¿Le han amenazado? ¿Le han ido a formar documentos que no entiende? Las fuerzas canadienses, también de nivel preventivo, plantean a alguien le ha tocado sin consentimiento, alguien toma cosas que le pertenecen sin su permiso, está solo a menudo, es maltrato el estar solo a menudo sin tener la voluntad de estar. Hay otros tipos de herramientas que plantea también Lázaro y Fernández en su colaboración en formación médica continuada, en el que preguntan, por ejemplo, ¿en los últimos 12 meses ha contado calamidad de alguna persona cercana? En los últimos 12 meses ha tenido dificultades para disponer de comida, de ropa, de medicamentos, de gafas, de audífono, de cuidado médico. Preguntas que en el día a día, pues si contestáramos a todas que sí, o a una que sí, cada día de los pacientes que vemos, pues nos podíamos plantear el hecho de que estaremos incrementando la prevalencia de maltrato en los nonagenarios en cantidades importantes. Hay que plantear esta cuestión desde un punto de vista realista, porque lo hay, pero también cuidadosa en cuanto a la interpretación de lo que estamos viendo. En cualquier procedimiento de actuación ante la sospecha, sin duda que tiene que ser una participación en la cual la valoración multidimensional y multidisciplinar esté presente. No podemos olvidarnos de que uno por sí solo puede equivocarse en este tema, como en tantos otros, pero en este sería de tremenda circunstancia, porque las consecuencias que pueden derivarse son importantes. El hecho de que tengamos esa perspectiva multidimensional y multidisciplinar que nos acerque a estos problemas nos va a facilitar mucho la tarea. El hecho de que el equipo esté de acuerdo, que entienda en todos que lo que estamos haciendo entra dentro de las posibilidades reales de esa detección es muy importante. Sobre todo en cuanto a los factores de riesgo asociados a la víctima y al responsable. Existen factores de riesgo. En esta parte final de esa diapositiva traslada el hecho de una terminología
americana, en la cual edad más de 80 años, el sexo femenino, la comorbilidad de más de 3 enfermedades, el heterocognitivo, la incapacidad para levantarse de una silla. No se puede imaginar ustedes, nosotros en geriatría sí que utilizamos mucho, el hecho de que alguien se pueda levantar de la silla, que tenga impulso para levantarse. Hay personas que no andan porque no se levantan, no hay nadie que las levante, ellos no pueden levantarse. Una vez de pie son capaces de trasladarse. Si no hay nadie que los haya puesto de pie, es difícil que puedan caminar y entramos en la consecuencia de que no se le van a levantar nunca. Ante situaciones de este tipo, la intervención siempre es preventiva, indicadores de sospecha, preguntas para el cribado. Soy realista, soy pragmático, soy sincero. En la práctica diaria, el someter a una pregunta de este test no es sencilla. En otros entornos no hospitalarios, imagino que tampoco. En el domicilio, en situaciones determinadas y desde la perspectiva de lo que supone la colaboración interdisciplinar con trabajadores sociales, fundamentalmente con enfermería, puede facilitar las cosas en cuanto a este equipo que tiene que manejar los temas de forma conjunta. Pero lo que sí está claro es que si se detecta maltrato, hay que coger el toro por los cuernos y ponerse en marcha. Y en este sentido, independientemente de que hay que usar una emergencia social, el tema de que hay que poner un parte de lesiones, denunciarlo y seguir el procedimiento es una necesidad. Que ese procedimiento en la práctica dé resultados como los que todos querríamos que se dieran, a eso en algunos casos sí y en algún otro es más complicado. Estoy terminando ya. El camino al final, desde el buen trato al maltrato, en síntesis, pasa por una serie de escenarios diferentes, como he querido que me entendieran, si he sido capaz de explicarlo bien. El tipo del maltrato puede diferir y diferir en función de determinadas circunstancias. El tema de los factores de riesgo es clave. Los instrumentos de evaluación aportan lo que aportan. Hay percepciones en el entorno general, intercultural y étnico que puede tener distintas maneras de aproximarse, pero sí que está claro que a mayor fragilidad física y cognitiva, mayor riesgo de maltrato. Y que la negligencia en el entorno profesional, entendida como el fallo o déficit de la provisión de los cuidados que precisa el anciano, es una forma frecuente de maltrato y afecta tanto a cuidadores como a profesionales. Es así y así lo tenemos que conocer. Hay algunas reflexiones que pongo delante de ustedes, delante de todos vosotros, para que las consideremos en la línea de si el maltrato es un problema sanitario o social. En esta afirmación tengo dudas, y yo no hablo ya de lo sociosanitario. La visita domiciliaria periódica y el diagnóstico del maltrato. ¿Qué pasa con los domicilios y el tema del reconocimiento del domicilio? Porque evidentemente el que va al domicilio es el que más se entera de muchas cuestiones de este tipo, ¿no? El tema de la derivación a la urgencia hospitalaria de pacientes ancianos, he puesto entre comillas, sin justificación, y el regreso al domicilio sin explicación, otra circunstancia como conflicto que dejo ahí. El empeño en mantener con vida en el hospital ancianos con imposible recuperación utilizando procedimientos fútiles y desproporcionados. Inocular la culpa al cuidador malinterpretando su capacidad para afrontar una situación por nuestra propia impotencia ante lo irreversible. Todos hemos sido en algún momento, yo me pongo aquí el primero y si tengo que levantar la mano la levanto, esa tentación que uno tiene de decir al cuidador, pero bueno, ¿usted qué está haciendo? Y te encuentras con un cuidador, pero bueno, ¿cómo este cuidador va a afrontar estas posibilidades de lo que estoy viendo yo aquí? Si es imposible. La diferencia entre criterios entre familiares y entre familiares y profesionales, entre profesionales en la toma de decisiones, todos estos temas que están ahí en el día a día, en la mañana, en el hospital, en el centro de salud, muchas veces están delante y no los vemos. Por eso he puesto esa imagen de ese matrimonio mayor. Resulta que es más fácil y captar alguna emoción viendo esa imagen que viendo al paciente que tienes al lado 205 y lo tienes ahí acompañado de una familiar parecido y con los mismos problemas y las mismas circunstancias. Es curioso, pero eso pasa.
a mí me ha pasado y a lo largo de mi carrera profesional me ha hecho reflexionar sobre este tema. Termino. Es verdad que coincido, esto no es mío, simplemente comparto la opinión de personas más preparadas que yo para tratar este tema, sobre que el principio de beneficencia es un factor de prevención y protector de primera línea. Está claro que la primera obligación del profesional es formarse en el cuidado del anciano, en detectar estas situaciones. También es verdad que en plantearla con metodología, con criterio, planteando el hecho de que hay una serie de principios éticos con los que colisionan algunas de nuestros, ya no voy a decir intereses personales, sino nuestra actividad del día a día. Y que es verdad, y esta última línea tiene trascendencia, que es más deseable la concienciación social y la prevención y el apoyo a las familias que la judicialización. Llegará, y no sé si alguien tendrá experiencia en casos concretos de que ha propiciado denuncias en esta dirección, espero que me lo pregunten. En ese sentido, quiero decir que esto es un tema clave. La prevención es fundamental. También copié esta frase del comité, de la jornada de comités de ética de hace unos días, de una compañera que hizo o citó a Aristóteles con esta reflexión. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. Y hablando ya de ancianos y de personas mayores, ya les he dicho que de momento me considero ya gerontolescente, por lo menos. Voy a terminar con un viejo universal que nos preside ahí don Santiago Ramón y Cajal, y que hace unos cuantos años, en 1934, en una carta que escribió a don José Ortega y Gasset, decía lo siguiente: yo sigo trabajando, pero siento demasiado el peso de mis 82 años y la fatiga de mi memoria. La tragedia íntima que me tiene insomne es la seguridad de que, dada mi decadencia, me será imposible reeditar mi obra sobre la estructura del sistema nervioso. Muchas gracias y lo que queremos saber de